Confirmado. Como lo reveló Capital Noticias el pasado jueves, el acercamiento y el diálogo con la FARC ya estaría en desarrollo. La cuenta regresiva para el anuncio formal del gobierno ya empezó. 4 grandes puntos albergarían la agenda gobierno FARC: derechos humanos, participación política, desarrollo rural y reinserción. 2 generales retirados del ejército tendrían conocimiento de los acercamientos de paz. El territorio nacional, Cuba o Noruega, serían los escenarios donde se adelantarían las negociaciones. Cuba, Venezuela, España y Chile, entre los países amigos de las conversaciones. Pedro Medellín analiza esta noche en directo el desarrollo de este proceso. Alcaldía Mayor, a la cabeza de la gran cumbre de mandatarios locales y regionales para hablar de paz. Secretaría de Movilidad graduó en Ciudad Bolívar a trabajadores informales del transporte público. Ciclistas colombianos terminaron su participación en el Mundial Juvenil de Nueva Zelanda, ganando la medalla de oro en la prueba La Madison. Fernando Gaviria y Jordán Parra, los mejores de la delegación nacional. En el clásico de la 5ª fecha de la Liga, Millonarios derrotó al Once Caldas en el Estadio El Campín. Los embajadores mantuvieron el invicto y siguen como líderes absolutos. Este es Capital Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Como lo anticipó Capital Noticias el pasado jueves, el proceso de paz con las FARC ya estaría en camino. El diálogo secreto viene de meses atrás y el país podría estar a solo días de conocer. Más allá de la confirmación pública del gobierno nacional sobre el inicio del proceso de paz, se estaría ya anunciando la agenda de conversaciones. Como lo dio a conocer el jueves pasado Capital Noticias, en cuestión de días el gobierno del presidente Santos oficializará el inicio de un proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Este proceso ha avanzado gracias a la decidida voluntad política del presidente de la República, que desde el primer día de su gobierno le dijo a los colombianos que tenía las llaves de la paz y que un eventual proceso debía desarrollarse con absoluta discreción, como se ha dado hasta el momento. La palabra guerra no está en mi diccionario. Entre los hechos concretos que han servido para la construcción de confianza entre los 2 actores de conflicto armado estarían la promulgación de la ley de víctimas y restitución de tierras, el anuncio de las FARC de renunciar al secuestro, el reconocimiento oficial a la existencia del conflicto armado y las liberaciones unilaterales de secuestrados por parte de las FARC. Los resultados de estos 2 años de gestión muestran un creciente nivel de confianza entre las partes. Hoy, tanto el gobierno como las FARC saben que para firmar la paz es necesario dialogar. Solo trabajando unidos podemos lograr las más grandes de las metas, como es el progreso, como es generar más empleo, como es la igualdad y menos pobreza, como es la paz. Bueno, y precisamente para ahondar y analizar este tema está con nosotros el politólogo y analista Pedro Medellín. Doctor Medellín, mil gracias por acompañarnos esta noche. ¿Y cuál es el análisis que usted hace de la forma, la manera como el gobierno nacional ha venido manejando este tema? Buenas noches, Omaira, y a todos los televidentes. Se trata de un hecho de una gran trascendencia. En primer lugar, el país vuelve a entrar con un espíritu de confianza y con un gran consenso nacional en torno al proceso de paz. El gobierno ha manejado esto de manera muy acertada, en la medida en que se trata de un proceso que ha sido discreto, de un proceso que ha sido llevado de una manera moderada, sin sobresaltos, y que parece anticipar unos buenos resultados en materia de paz para Colombia. Pues Capital Noticias conoció los 4 puntos claves que estarían inmersos en el proceso de negociación, en esa agenda de conversaciones: derechos humanos, participación política, desarrollo rural y reinserción e integración a la sociedad.
En los encuentros secretos que han sostenido los representantes del gobierno y voceros de las FARC, durante los últimos meses se habría confeccionado lo que sería la hoja de ruta hacia un proceso de paz. Entre los temas de esta agenda, ambas partes lograron establecer 4 fundamentales: el de los derechos humanos, la participación política después de la desmovilización, el desarrollo rural como uno de los reclamos históricos de las FARC y la implementación de estrategias para garantizar la reinserción a la vida civil. Estos 4 temas son los puntos claves del acuerdo al que han llegado hasta hoy el gobierno nacional y voceros de la guerrilla de las FARC. Doctor Medellín, iniciemos analizando estos 4 puntos que estarían inmersos en la agenda de negociaciones, de conversaciones con las FARC. Derechos humanos. Mire, esta agenda, a diferencia de las agendas de las anteriores negociaciones de las FARC, tienen un cambio sustantivo. No está en cuestión, no está en juego el tema del poder del Estado, que es un cambio muy importante con respecto al pasado. El plantearse como los derechos humanos como un punto fundamental abre una discusión importante respecto a 2 asuntos. Uno, el respeto a los principios de la guerra y el papel de la justicia y la justicia transicional en un proceso de paz. ¿Qué es la justicia transicional? Es el poquito de justicia que hay que sacrificar para que haya paz entre 2 partes que están enfrentadas. Ese es un punto absolutamente crucial y es un punto que va a permitirnos avanzar de verdad hacia una paz verdadera. ¿Cómo se avanzará en el tema de la participación política? Mire, el tema de la participación política tiene que ver con el reconocimiento del espíritu político del antagonista. Y esto es que la guerrilla cambie las armas por las urnas. Y en ese sentido es un paso positivo que ya tiene una lección amarga, que es la lección de la Unión Patriótica, que en los años 80, con la negociación de Belisario Betancur, permitió plantearse una opción posible a los actores armados para que hicieran política. Sin embargo, los enemigos agazapados de la paz terminaron matando a la gente de la UP. Creo que el país aprendió y este espectro de la participación política se muestra como una cosa muy positiva en términos de que se cambien las armas por las urnas. Y en cuanto al desarrollo rural, que definitivamente hoy es un tema prioritario para la cantidad de desplazados y también para las víctimas del conflicto que ha generado en nuestro país, doctor Medellín. Ahí hay 2 componentes, Omaira. El primero tiene que ver con la propiedad de la tierra y la función social de la tierra, y es qué va a pasar con eso, cómo se va a apoyar ese proceso de restitución de tierras, cómo es que la guerrilla va a permitir el regreso de las tierras a sectores sociales que han sido desplazados producto por la guerra. Y el otro es también la función productiva. No se trata de entregar solamente una tierra a unas personas, sino entregar las condiciones para que las puedan explotar económicamente de la mejor manera posible. Esos son 2 puntos que van a ser importantes en la negociación. Y un tema que está directamente relacionado al desarrollo rural, doctor Medellín, la reinserción y la integración social. De hecho, aquí tenemos 2 componentes que van a ser muy, muy complejos. Por una parte, tenemos una guerrilla que al desmovilizarse, desarmarse y reinsertarse, tiene que recibir el abrigo de la sociedad y el espíritu de regreso de la sociedad, de modo que vuelvan a ser ciudadanos productivos y que se inserten como ciudadanos con deberes y derechos. Pero ojo, el tema de la reinserción también nos va a tocar a un elemento que no hemos pensado, y es que tenemos 450.000 soldados armados haciendo parte de nuestras Fuerzas Armadas. Después de un proceso de paz, parte de esos 450.000 vamos a tener que reinsertarlos de la vida, sacarlos de la vida armada y llevarlos a la vida productiva, y eso va a ser un desafío también muy grande para las autoridades y para la sociedad colombiana. Doctor Medellín, ya continuamos con este análisis. Capital Noticias también conoció los probables nombres de los delegados de las FARC a la eventual mesa de negociaciones con el gobierno nacional. Estos serían Rodrigo Granda, Marcos Calarcá, Pablo Catatumbo, Iván Márquez, Mauricio Jaramillo, alias El Médico, y algunos nombres nuevos de delegados internacionales de las FARC que no han salido a la luz pública. Por el gobierno estarían los generales retirados, Eduardo Herrera Verbel y Fernando Tapias Sterling, el industrial del Valle Alejandro Eder, el periodista Enrique Santos Calderón y Sergio Jaramillo.
Capital Noticias conoció que los posibles negociadores por parte de las FARC serían Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, Marcos Calarcá, Mauricio Jaramillo, alias El Médico, quien habría reemplazado en el brazo militar de las FARC al abatido Jorge Briceño, alias El Mono Jojoy, e Iván Márquez, ideólogo del grupo guerrillero, quien aparentemente vive en Venezuela desde hace algunos años. También harían parte de los delegados de las FARC algunas caras nuevas de la Comisión de Relaciones Internacionales de las FARC y de los cuales se conoce muy poco. Por parte del gobierno estarían el industrial del Valle Alejandro Eder, el periodista y columnista Enrique Santos Calderón, hermano del presidente Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo, el excomisionado de Paz y actual ministro de Medio Ambiente Frank Pearl, y los generales retirados del ejército Fernando Tapias Sterling y Eduardo Herrera Berbel, actual rector de la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Medellín, la presencia en la mesa de negociaciones de dos generales retirados como Fernando Tapias Sterling y Eduardo Herrera Bernal, ¿qué mensaje manda? Y por parte de las FARC, ¿quién sería la cabeza de la negociación? Omaira, aquí hay un dato importantísimo que es un cambio también en la presencia de los militares en la mesa de negociación. Tener militares retirados en la mesa de negociación tiene un doble mensaje. Primero, la sociedad colombiana no solamente está compuesta por los ciudadanos de a pie y los funcionarios públicos, etcétera, sino por también sus militares. Y ellos han sido víctimas del conflicto, ellos han tenido que sufrir los rigores de la guerra y ellos tienen que decirle al país y en la mesa de negociación también tienen que plantear sus temas. Y van a tener que plantear esos temas en términos, por ejemplo, de los costos en justicia que tienen para los combatientes, y ese es un tema que es relevante. La otra pregunta era, Omaira. La otra pregunta es el mensaje que manda las FARC y quién estaría en cabeza de la negociación, ¿no? Por parte del grupo insurgente. Sí, en los datos que se revelan, en principio pareciese que Iván Márquez sería como la cabeza más visible de la negociación o del equipo negociador por parte de las FARC. Desde el punto de vista del mensaje de tener militares en la mesa de negociación, a dos ex generales, personas que han estado involucradas en procesos de paz anteriores, desde el punto de vista del acompañamiento a los gobiernos o a los equipos de gobierno, revelan un mensaje importante de coherencia y de consistencia del gobierno como una de las partes negociadoras y del Estado colombiano frente a su contraparte que van a ser las FARC. Doctor Medellín, y continuamos analizando este tema. El sitio para desarrollar la agenda de conversaciones pasaría por los nombres de países como Cuba o Noruega, o incluso podría ser también en el mismo territorio colombiano. Se decreta. Las posibles negociaciones entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC podrían ser llevadas a cabo en 3 eventuales escenarios. Capital Noticias conoció que el gobierno nacional preferiría que fuera en un país nórdico, y este podría ser Noruega, ya que posee una consolidada tradición como mediador en procesos de paz caracterizados por una completa confidencialidad. Al parecer, los delegados de la guerrilla de las FARC se inclinan más porque las conversaciones sean en territorio nacional. Un tercer país que entraría a jugar un papel definitivo para realizar los acercamientos de paz entre ambas partes sería Cuba, que al parecer tiene la aceptación del gobierno y la guerrilla. Doctor Pedro Medellín, descartando que las conversaciones fueran en Colombia, ¿cómo ve usted que el diálogo se realice en otro país? Tiene ventajas y desventajas. La ventaja es la posibilidad de ofrecer un escenario frío, apacible y tranquilo para la conversación entre dos partes, que no va a ser fácil. La presencia de actores internacionales en esto ofrece ese tipo de ventaja en términos de unas condiciones que permitan un diálogo tranquilo y sosegado. Tiene la desventaja de que abre demasiado las puertas a un proceso de posible injerencia de comunidad internacional en un escenario en el cual la comunidad internacional debe tener muy marcados los momentos en que debe intervenir. Y eso puede generar algunos ruidos. Esperemos que en lo posible los países que ofrezcan su sede como diálogo hagan más bien una contribución desde el punto de vista logístico y operativo para que las conversaciones se desarrollen con la mayor tranquilidad y con la mayor discreción posible. Muy bien, algunos de los países amigos que acompañarían este proceso serían Cuba, Venezuela, España y Chile. El eventual proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC estaría acompañado de varios países amigos que han venido siguiendo de cerca el tema del conflicto armado y las posibles alternativas de paz.
España, Cuba, Venezuela y Chile serían los países más cercanos y estarían dispuestos a servir como mediadores en las negociaciones. Doctor Medellín, precisamente, ¿qué papel jugarían países como España y Chile en este eventual proceso de paz? Yo creo que más que como mediadores, deberían jugar un papel más bien como testigos de honor de un proceso de negociación entre dos partes que va a ser difícil, que va a ser complejo, que va a avanzar sobre puntos sobre los cuales no es fácil llegar a un acuerdo. Estos países deberían plantearse un papel más bien de acompañamiento, de fortalecimiento del proceso. Hay que ver que España está viviendo una situación de crisis política y crisis económica que no le ofrece un margen de maniobra de tranquilidad lo suficientemente fuerte como para acompañar este proceso. Cuba podría jugar un papel más importante en ese sentido. Sin embargo, su acompañamiento en este proceso tiene la virtud o la ventaja de ofrecer condiciones logísticas y una especie de apoyo de la comunidad internacional a esa conversación entre partes que va a ser necesaria, que va a ser compleja, pero que va a tener unos puntos en los cuales en ciertos momentos se va a necesitar un cierre hacia adentro. Doctor Medellín, y diferentes sectores de la sociedad civil se han mostrado complacidos en reiteradas ocasiones con la idea de un proceso de paz que permita terminar por fin con un conflicto armado de más de 50 años. Diferentes sectores de la política, los gremios, la iglesia y de la sociedad civil han avalado y ven con muy buenos ojos la posibilidad de que el gobierno de Juan Manuel Santos pueda iniciar un diálogo con las FARC que pueda llevar al país a construir la paz. El Partido Liberal ve con muy buenos ojos la posibilidad de tener diálogos de paz. Anuncia que el presidente está listo para dar el paso de la paz, está a contar con el apoyo del Partido Liberal a esa iniciativa. Los colombianos todos queremos un día amanecer en paz, queremos cerrar este conflicto inútil de 50 años, queremos dejar de gastarnos 24 billones en balas, en la guerra. Según una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga, y publicada hace unos días, el 74.2% está de acuerdo con esta iniciativa. Que explorar pues esos diálogos pues es válido, siempre que no tengamos ni zonas de despeje, ni tiempos ilimitados para conversar. Creemos que es muy importante que los diálogos se den, insistimos, hay que resolver este problema de guerra que hay en nuestro país para poder andar libre y sin tener que andar con escolta. Aunque las experiencias de diálogos anteriores con las FARC no hayan sido los mejores, la expectativa es grande por lo que pueda suceder de darse estos acercamientos. Doctor Pedro Medellín, después de este análisis punto por punto, ¿cuál sería la conclusión final sobre este eventual proceso de paz que estaría a escasos días de oficializarse? La conclusión final es que estamos ante un proceso de paz, ante un proceso posible de paz que es muy distinto a los anteriores. Muy distinto porque las FARC, de ser cierta ya la agenda que se ha planteado, de derechos humanos, de reinserción, de participación política, reinserción, desarrollo rural, es muy distinta a las agendas que se han presentado anteriormente. Y ese es un factor muy importante que nos va a permitir avanzar mucho más en esta negociación. Segundo, hay presencia de los militares y eso significa una acción bastante más cohesionada por parte de la representación institucional del establecimiento y de la sociedad colombiana en la negociación. Y en tercer lugar, se ha manejado con una discreción y con una prudencia que debe ser bienvenida. Esos tres elementos marcan una diferencia muy fuerte con respecto a los demás o a los anteriores procesos de negociación con las FARC, todos ellos fracasados. Doctor Medellín, mil gracias por acompañarnos esta noche y por supuesto aprovechamos la oportunidad para darle la bienvenida oficial a usted y al juez Baltasar Garzón, al equipo de trabajo de Canal Capital. Pues a ustedes muchas gracias, efectivamente vamos a comenzar en la franja de análisis con Baltasar Garzón un programa que analizará el estado de la paz y los derechos humanos en Colombia y en el mundo. La idea aquí es contribuir a la discusión sobre los problemas de la paz, aportando una experiencia internacional y una visión de los derechos humanos que va a ser el punto crucial ahí en la negociación entre las FARC y el Estado colombiano. Lo que vamos a pretender con el juez Garzón es aportarle a los televidentes colombianos
unas visiones novedosas, unas visiones frescas y unas visiones tamizadas también por la experiencia de distintos procesos que se han vivido en el mundo y sobre todo basados mucho en el conocimiento directo que se ha tenido por la participación en distintos procesos, bien sea ya del orden institucional, bien sea en el orden académico, en que tanto el juez Garzón como yo hemos participado. Esperamos contribuir con este esfuerzo a la comprensión del conflicto colombiano, a la comprensión del papel de los derechos humanos en este conflicto, a la importancia que tiene el hacer un esfuerzo porque los derechos humanos sean protegidos, sean preservados, y en ese sentido le agradecemos al Canal Capital, a las directivas, a los compañeros periodistas, el habernos recibido como nos están recibiendo, y tenemos la esperanza y la ilusión de que esto pueda ir de la mejor manera posible, ojalá con los mejores resultados. Pues así será, y bienvenido a la televisión más humana. Muchas gracias, Omaira. Y continuando con el tema, el secretario privado del alcalde, Gustavo Petro, Jorge Rojas, le confirmó a Capital Noticias la realización de la Cumbre de Paz en Bogotá el próximo 28 de septiembre para reunir a mandatarios locales y regionales. ¿Para hablar de qué? De la tan anhelada paz. En la cumbre de mandatarios que se realizará en Bogotá se abordarán temas como los posibles acuerdos de paz, las formas de gobernabilidad de la paz, la relación de las autoridades locales con el gobierno nacional, los acuerdos humanitarios que se requieren para avanzar en la construcción de confianzas. Se espera que a este evento asistan los mandatarios de las ciudades que padecen fuertemente del conflicto. En este momento los gobernadores del Meta, del Chocó, de Cauca, de Nariño, de Putumayo han confirmado su participación. En cuanto a las posibles negociaciones de paz que está realizando el gobierno nacional, Jorge Rojas, secretario privado del distrito, dice que llegan a buena hora. El país ya no puede seguir en conflicto, el conflicto es anacrónico, necesitamos avanzar hacia formas de relacionamiento social y político en donde la violencia y la muerte no sean la cotidianidad. Y señala que con esta cumbre de mandatarios, la administración distrital está apostándole a la paz del país. El Canal Capital ratifica su compromiso de hacer una profunda reflexión y crear los espacios necesarios para fortalecer dicho proceso de paz y renovar nuestro compromiso como televisión pública en la defensa y la promoción de los derechos humanos y la cultura de paz. Este proceso ha sido liderado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con prudencia y absoluta discreción. De cumplirse el primer mandatario, pasará a la historia como el presidente de la paz. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el canal de Bogotá. Durante la semana que termina, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reveló nuevos detalles de los nexos de las autodefensas con la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez y volvió a pedir seguridad para su familia. Canal Capital habló con el director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, y dijo que en su unidad solo protege víctimas y no a victimarios. Salvatore Mancuso prendió el ventilador esta semana en contra del expresidente Álvaro Uribe. Mancuso se encuentra recluido en una cárcel federal de Virginia en Estados Unidos, donde aseguró que el expresidente Uribe sí sabía que los paramilitares le ayudaron con las elecciones presidenciales de 2002. Yo particularmente tuve reuniones y el presidente Uribe sí lo sabía, por supuesto que lo sabía. Mancuso contó que la Casa Castaño ordenó apoyar la candidatura política del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe, así como las autodefensas, nos presentaron como una solución a los problemas que padecía el país. El desmovilizado aseguró que se hicieron varias reuniones para buscar que las comunidades apoyaran la elección de Uribe. Ustedes recordarán que en Colombia se inició un proceso llamado la parapolítica y que el entonces presidente Álvaro Uribe les decía a quienes estaban siendo investigados por ese fenómeno que mientras no los detuvieran y no estuvieran presos, que independientemente de ello votaran por él. Por otra parte, el excomandante paramilitar desde Virginia declaró que Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, y su primo hoy condenado por parapolítica, Mario Uribe, participaron en un complot para desprestigiar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La mandaron a hacer directamente Mario Uribe, estaba
el hermano del expresidente, a Santiago Uribe. Más de 90 millones de pesos, según Jorge Iván Laverde alias El Iguano, se invirtieron para colaborar en la campaña presidencial de Uribe Vélez del 2012 en el departamento de Norte de Santander. Unos 90 o 100 millones más o menos en ese tema, en el tema del ganado que se dio para el asado, el tema de las camisetas y el tema del transporte. En la Fiscalía en este momento existe una denuncia en contra del expresidente Álvaro Uribe, pero aún no se ha tomado por parte de la Fiscalía una decisión para apertura por algún proceso. Las declaraciones de Salvatore Mancuso contra el general en retiro, Mauricio Santoyo, fueron clave en la investigación que terminó con la aceptación de cargos del general en retiro por tener relaciones con las AUC. La Fiscalía General de la Nación no ha iniciado investigación en contra del hermano del general, coronel Julio César Santoyo, quien fue salpicado por Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo Sierra, por colaborar con los paramilitares. Seguro que lo que dije el día de ayer sobre el general Santoyo es cierto. De las declaraciones que pusieron en aprietos al jefe de seguridad del general de la policía en retiro, Mauricio Santoyo, fueron las del desmovilizado paramilitar Salvatore Mancuso, quien esta semana ante el Tribunal Superior de Bogotá ratificó que el general era parte de la estructura de las AUC. Mayor Santoyo para esa época, coronel mayor, no me acuerdo cuál era el rango que tenía en esa época, sí trabajaba de la mano con las autodefensas, con los comandantes Carlos Castaño y con todos nosotros. Mancuso aseguró que las interceptaciones hechas por el general Santoyo eran un apoyo para hacer inteligencia a sus enemigos políticos como defensores de derechos humanos. Los favores que se le pedían, todos los hacían, por supuesto que sí. El general Mauricio Santoyo, quien aceptó cargos en Estados Unidos por apoyar a las AUC, es otro en la lista de colaboradores del expresidente Álvaro Uribe, que termina condenado por apoyar grupos al margen de la ley. Sí, trabajó de manera conjunta con las AUC, señor defensor. De hecho, con él estuvimos haciendo un trabajo de interceptación para capturar al comandante Román Ruiz, que era el comandante del Frente 18 de la FARC. Este martes comienza la investigación en la Comisión de Acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe por el caso del general en retiro Mauricio Santoyo. La comisión determinará si hubo o no alguna actuación irregular del entonces presidente Uribe en el ascenso del general Santoyo o en su nombramiento como jefe de seguridad de la Casa de Nariño. El procurador Alejandro Ordóñez calificó el caso del general Mauricio Santoyo como una vergüenza nacional. Sin embargo, el jefe del ente de control fue uno de los firmantes del auto en el 2006 que le dio vía libre al ascenso del ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este es el auto con el que el Consejo de Estado, presidido por el entonces magistrado Alejandro Ordóñez, revocó en 2006 la sanción disciplinaria de la Procuraduría contra el entonces coronel de la policía Mauricio Santoyo Velasco. En 43 folios firmados, entre otros, por Ordóñez, entonces presidente de la corporación, el Consejo de Estado aceptó los argumentos de Santoyo, según los cuales la Procuraduría había fallado sobre hechos prescritos. Suspenderse los efectos provisionales de los acusados en cuanto a la imposición de las sanciones disciplinarias respecto del señor Mauricio Alfonso Santoyo Velasco, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Mauricio Santoyo había sido destituido por las interceptaciones ilegales de 1.800 líneas telefónicas, mientras comandó el Gaula de Medellín. En la demanda aceptada por el Consejo de Estado, el exoficial exigía, entre otras cosas, que se ordene a la demandada llamar al actor a concurso de ascenso al grado inmediatamente superior al que ostentaba al momento de hacerse efectiva su destitución, que se ordene a la demandada a pagar a título de indemnización el valor de todos los sueldos, primas y demás emolumentos dejados de percibir desde su desvinculación hasta cuando se hizo efectivo su reintegro. Este fallo fue el que dio pie para que un año después el Senado de la República decidiera el ascenso del coronel. Se trata de un oficial de primer nivel. Se trata de un hombre que le ha entregado 30 años de su vida al servicio de un Estado social de derecho. Y es que a este hombre lo han acusado de todo. La ONG esa, a la que se refería el doctor Manuel Enrique Rosero, le imputó un cargo que es de desaparición cuando él no estaba en Medellín, estaba en Bogotá, o sea, el Espíritu Santo. Santoyo no solo se convirtió en el primer general colombiano judicializado en Estados Unidos, también es el principal testigo de la justicia norteamericana en investigaciones que vincularían a altos mandos policiales y políticos de Antioquia con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y precisamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez se ha caracterizado por la férrea defensa que ha hecho de sus hombres de seguridad, pero al final siempre han terminado mal. Uribe Vélez se encargó de llamar al servicio activo al general Rito Alejo del Río, quien luego había sido retirado del ejército por el expresidente Andrés Pastrana. Nadie mejor que el general del Río
comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado. Rito Alejo del Río es otro de los buenos muchachos del expresidente Álvaro Uribe Vélez que cae en desgracia. Ese homenaje de desagravio a Rito Alejo del Río muestra en toda su plenitud lo que es la vigencia del pensamiento de Álvaro Uribe Vélez, ese desgreño por las instituciones, esa falta de respeto por la libertad y por principios fundantes de la sociedad colombiana. Para varios sectores, la condena del general es una ficha más de un dominó criminal emparentado con la figura del exmandatario. Se sigue ratificando que había un aparato criminal que surgió desde Antioquia y se llevó a un plano nacional desde los tiempos de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez. Es un día de profunda reflexión. Tiene que hacerse justicia a quienes financiaron, quienes propiciaron toda esta estrategia de muerte. El general Rito Alejo es solo un pedacito de una gran estructura. Del Río, como Mauricio Santoyo, fue uno de los oficiales favoritos del expresidente Uribe. En 1999 lo homenajeó y en el 2002 lo llevó al DAS como asesor de Jorge Noguera, también condenado por vínculos con paramilitares. La diferencia entre Uribe y Del Río incluso fue utilizada por el exoficial en sus intentos de ocupar una curul en el Congreso de la República. Apoyaré al presidente desinteresadamente en su programa de gobierno, muy especialmente en la seguridad democrática. Álvaro Uribe Vélez fue quien le devolvió al servicio activo varios años después de que el expresidente Pastrana lo llamara a calificar servicios por sus estrategias non sanctas al frente de la Brigada 17 en el Urabá antioqueño. Capital Noticias conoció más denuncias contra el general Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato del campesino Marino López Mena. Las investigaciones contra Del Río comenzaron cuando apenas era mayor del ejército en 1982. Desde que era oficial superior en el grado de mayor entre 1982 y 1983, según denuncias del padre Javier Giraldo de la ONG Justicia y Paz, el general Del Río estuvo a punto de ser separado del ejército por una investigación abierta por el entonces general y ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes. El mayor Del Río habría aprovechado su estadía en Israel coincidencialmente con Carlos Castaño, presuntamente para comprar un cargamento de armas que estaría destinado a los paramilitares. Landazábal Reyes, quien fue asesinado años después, habría enviado a Israel a un periodista de su confianza, Ovidio Charría, para investigar lo que pasaba con el mayor Del Río en Tierra Santa. Charría pudo corroborar todo el plan y le informó al ministro que un Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, el 1003, estaba cargado con las armas y que debía aterrizar el 18 de octubre de 1982 en el aeropuerto de Catam. Pero el sobrepeso del avión habría ocasionado el amarizaje y hundimiento del avión en el espacio aéreo estadounidense. El cargamento de armas terminó perdido en el fondo del mar. Pese a esta investigación, una junta de militares apoyó a Del Río y decidió dejarlo continuar su carrera militar. En el grado de coronel del Río Rojas también tuvo nexos con paramilitares. El coronel Carlos Alfonso Velázquez fue el primero en denunciarlo por nexos con las autodefensas en Urabá. Como coronel, el negro Vladimir, otro ex jefe paramilitar, antes de morir también reveló los encuentros con Del Río cuando este era comandante del batallón Rafael Reyes entre 1985 y 1986. Ya como era general, las denuncias de militares y paramilitares han aumentado y hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos y varias ONGs han señalado a Del Río por violación de derechos humanos y por paramilitarismo. El primero en hacerlo fue el coronel Carlos Alfonso Velázquez, quien sacrificó su ascenso a general tras denunciar a Del Río ante el general Harold Bedoya Pizarro, comandante del ejército de esa época, en una carta enviada el 31 de mayo de 1996. Él, en ese momento, cualquier cosa que se refiriera a los paramilitares no tenía el mismo énfasis ni el mismo empuje que cualquier cosa que se refiriera contra la guerrilla. Mucho veía a la guerrilla como el principal problema y a los paramilitares no, por lo menos en lo que tuvo relación conmigo, que varias veces fui comandante de la brigada encargado, no veía que eso fuera un problema importante. En la carta Velázquez dice que como mínimo, no existe en el señor brigadier general comandante de la 17ª Brigada un convencimiento de que la delincuencia organizada, llamados por la gente de la región paramilitares, es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá. Estados Unidos, a través de su informe de derechos humanos de 1998, también se pronunció. Los comandantes militares locales y los grupos paramilitares llegaron a acuerdos tácitos en algunas regiones y los grupos paramilitares operaron libremente en algunas zonas que se encontraban bajo control militar. Las autoridades
asignaron 2 oficiales de alto rango quienes tienen vínculos con los grupos paramilitares a posiciones de alto liderazgo, entre ellos el brigadier general Rito Alejo del Río Rojas. La ONG Human Rights Watch en 1998 también entregó el informe llamado Guerra sin cuartel. Con luego de 3 años de acopio de pruebas de justicia, libró la orden de captura contra Del Río el 21 de julio de 2001 por la desaparición de decenas de personas entre 1996 y 1997, pero solo 2 semanas después fue excarcelado y el 9 de marzo de 2004 el fiscal general Luis Camilo Osorio Izaza precluyó la investigación. La entrada en vigencia de la Ley 975 llamada de Justicia y Paz abrió el ventilador para que los jefes paramilitares empezaran a revelar los nexos que tuvieron con militares y policías. Uno de los primeros en ser salpicados fue Del Río Rojas, justamente por el crimen del campesino Marino López Mena, ocurrido el 27 de febrero de 1997. Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, han relacionado a Del Río con sus actividades. En mayo de 2010, alias El Alemán le envió un mensaje a Del Río para que contara la verdad sobre Urabá. Me parece, general, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted, general, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos. El pacificador de Urabá también ha sido reconocido por sus sociedades de trabajo con alias Don Diego, el teniente coronel Jorge Eliezer Plaza Acevedo, prófugo de la justicia y condenado a 68 años de cárcel por secuestro y asesinato. Fue a pagar su condena en la Escuela de Artillería allá en el sur de Bogotá y estando pagándola, no sé si estando Del Río todavía como la brigada o recién había salido, se voló de ese sitio de reclusión y no se sabe el paradero de él. Plaza Acevedo era el hombre de confianza en labores de inteligencia militar en Urabá y la 13ª Brigada en Bogotá y Cundinamarca del general Rito Alejo del Río. ...8:39, buenas noches, aquí están los deportes del fin de semana en Capital Noticias. Terminó en Nueva Zelanda el Campeonato Mundial Juvenil de Ciclismo en Pista. Brillante la actuación de los pedalistas colombianos. Fernando Gaviria y Jordan Parra se despidieron del Mundial Juvenil de Pista literalmente con broche de oro. El antioqueño y el bogotano ganaron la prueba de la Madison en la última jornada del certamen. Los dos colombianos superaron a las duplas integradas por los belgas Jonas Ricard y Otto Bergarder y los neozelandeses Dylan Hennett y Hayden McCormick. Gaviria y Parra fueron calificados con la puntuación más alta por el técnico Absalón Rincón. Es espectacular. Ellos me dieron las gracias porque de alguna manera soy el responsable de estas medallas. Colombia concluyó en el tercer lugar del evento con 2 medallas de oro y 1 de plata. El primer lugar fue para Australia con 9 preseas. Hablamos ahora de la Liga Colombiana, el fútbol profesional de nuestro país. El Boyacá Chicó superó 3-0 al Real Cartagena. Anoche Junior le ganó 2-0 al Envigado y es co-líder de Millonarios, que hoy mantuvo su invicto al superar al Once Caldas en el Estadio El Campín. Nos vamos con los goles. El que primero intentó fue el Blanco de Manizales. Aquí esta jugada de mucho entrevero. Al final rechazan la pelota y evitan la primera acción de gol. Pero Millonarios reaccionaría con este zapatazo de el amigo Rafael Roballo, que hoy empezaba como inicialista en el equipo de Hernán Torres y se mandó con este lindo golazo. Caldas intentó reaccionar, aquí controló muy bien Nelson Ramos. Cosme por la izquierda saca el remate, alcanzaba a tocar uno de los defensas y también el arquero Juan Carlos Henao. Más de Millonarios con este remate que también alcanza a tocar Rafael Roballo y no llega a su destino. Y finalmente llevaría Mario González con esta muy buena definición de pierna derecha. Se ve como la caza en el aire, no la deja picar. Era el 1-por-1. Sin embargo, Millonarios estaba para más. Frontini, que baja a Wilberto Cosme, cobra el amigo Watson Rentería, alcanzó a tocar Henao, pero la victoria fue para el cuadro embajador, que ahora es líder absoluto y ya se empieza a despegar de sus rivales. Otro de los conjuntos bogotanos que tuvo una muy buena presentación hoy fue la Equidad, que le ganó al Cúcuta en Yopal. Esto es en el Santiago de las Atalayas. Wilson Morelos se lleva al arquero y remata. Mal el zaguero Malrechaufe, el uruguayo, que aquí va a tener una infortunada jugada. El que se lleva la pelota es Morelos. Centran, rechazan y al final Malrechaufe metió mal la pierna y
depositó la pelota en su propio arco. El descuento para el Cúcuta Deportivo, el Diablito Henry Hernández, después de una muy buena habilitación, se ve en la repetición que no hay fuera de lugar, no alcanzó tampoco el arquero de la Equidad y el Diablo Hernández marca el descuento. Parecía que venía el empate del Cúcuta Deportivo, pero la mala suerte hoy estaba con los de Quintabani. John Lozano terminó depositando la pelota en su propio arco, 3-1 ganó la Equidad. Y hablamos ahora del otro equipo, el Independiente Santa Fe, que no levanta cabeza, perdió ayer otra vez frente al Deportes Quindío. Los Cardenales tuvieron una semana para olvidar, pues hace 4 días quedaron eliminados de la Copa Colombia y en su partido por la quinta fecha de la Liga ante el Deportes Quindío salieron derrotados 1-0. Nos descuidamos en un momento, creo que Quindío no nos había llegado nunca en todo lo que llevábamos del partido. Nos hacen el gol y no tuvimos la reacción suficiente para buscar el empate. Santa Fe solo ha sumado 4 puntos de 15 posibles. Nosotros estamos preocupados, igual que todo el mundo, pero sabemos que tenemos todavía por delante mucho camino, nos queda solo trabajar, fortalecernos ahora un poco también en ataque. Su próximo encuentro será con el Deportivo Pasto en el Estadio El Campín. La idea es ganar nuestros partidos acá en casa y buscar puntos por fuera. Tenemos nuestro primer partido en casa ahorita contra Pasto y es ganarlo. El martes a las 8 de la noche el Expreso Rojo buscará encontrar el mismo camino que los hizo campeones en el semestre anterior. Gracias por estar con el Canal de Bogotá. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Canal Capital Oficial, o en nuestra página web www.canalcapital.gov.co. También en Twitter, @Canal Capital o Capital Noticia. Buenas noches.